Bueno, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión síncrona del módulo de Derecho Constitucional. Hoy lunes 22 de junio del 2026, siendo las 20 horas. Buenas noches, Claudia. Bueno, vamos a dar inicio a esta segunda sesión síncrona, esperando que se vayan incorporando algunos compañeros, algunas compañeras a lo largo de esta sesión modular, esta segunda sesión modular, hoy lunes 22 de junio del 2026. No, no te preocupes, no se puede activar el micrófono. Perfecto, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. En la sesión anterior, vimos el tema de, bueno, pues el propósito del módulo, algunas competencias que se van a ir desarrollando, algunos aprendizajes esperados, recordando pues que son 3 unidades. Y en la sesión anterior precisamente se vieron lo que implicaba pues la realización del reto 1, que era a partir de contestar ciertos cuestionarios, un cuestionario, perdón, que era en base a la elección 1 y la elección 2, sobre cómo entendemos la Constitución y la forma como la vivimos, en donde precisamente, como se decía, se partía pues de unas lecturas de los tipos de constituciones, históricamente hablando, rígidas, flexibles, y algunos aspectos pues que te llevan pues a la hora de estar contestando ese cuestionario. Después en el reto 2, hicimos lo referente a lo que es el poder constituyente permanente, lo que es el proceso de creación y de reforma de tanto de la ley como de la Constitución, que es el constituyente, que en donde en el ámbito federal el poder legislativo es bicameral, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y en el ámbito estatal o local es unicameral, una sola cámara, Cámara de Diputados o Congreso del Estado, y en donde pues las fases del proceso legislativo pues era la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación y la iniciación de la vigencia, en donde pues había una cámara de origen, había una cámara revisora, se aprobaba por la cámara de origen, se aprobaba por la cámara revisora, y seguido el proceso se mandaba al titular del Ejecutivo, en este caso al presidente de la República, o en su caso, en el proceso legislativo local o estatal, se aprobaba en la cámara, en la única cámara, y de ahí se mandaba a, para su publicación al gobernador, o en su caso, pues a la presidencia de la República. Se publicaba en el Diario Oficial de la Federación en el ámbito federal y en el periódico oficial en el ámbito local o estatal. Pero en el caso de cuando se trataba de una reforma a la Constitución, en este caso federal, además de la aprobación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, conforme al artículo 135 de la Constitución General de la República, se requiere la aprobación de la mayoría, perdón, de las legislaturas o de los congresos locales. Es decir, si son 31 y la Ciudad de México, es decir, 32, con 17 votos, con 17 congresos locales, se tiene por aprobado. En el caso de los ayuntamientos, perdón, en el caso de las reformas a la Constitución de los estados, además de la votación de los congresos locales, se requiere la votación mayoritaria de los ayuntamientos. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, son 46 municipios, entonces se requiere la mitad más uno, ¿sí? Entonces, la mitad serían 23, con 24 votos a favor de los 46 ayuntamientos, sería el proceso para que, en este caso, la gobernadora la publicara y surtiera sus efectos, que entrara en vigor. Ese es en el parte del proceso constituyente permanente. Y les ponía que pusieran algún ejemplo de reforma a la Constitución. En este caso, bueno, pues pudo haber sido la reforma al Poder Judicial, que es de las últimas reformas, reformas referentes a la prisión preventiva oficiosa, reformas, entrando prácticamente a la página de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ahí vienen las reformas que ha tenido cada uno de los artículos de la Constitución Política. Entran a la página cddch.gov.mx, que quiere decir Cámara de Diputados, Honorable Congreso de la Unión. Cámara de Diputados, Honorable Congreso de la Unión. Y entonces ahí te pone cuáles son las reformas que ha tenido cada uno de los artículos históricamente.
¿sí? Y también te pone las reformas que ha tenido los últimos años. Nuestra constitución que tiene 136 artículos, bueno, pues ha tenido más de 500 reformas, imagínense, es demasiado. Y ahí viene, pues, por orden cronológico, por ejemplo, el artículo tercero constitucional, por citar un caso, que es el que habla de la educación, tiene, pues, ha tenido más de 18 reformas desde que se creó en 1917. Y bueno, pues es parte del proceso legislativo. Y hay algunos artículos, pues, que han tenido a lo mejor ninguna reforma, hay algunos que han tenido 3, 5 o más reformas. En el reto 3 habíamos dicho que era el caso Marbury contra Madison, que era un tema relevante. ¿Y por qué era relevante? ¿Por qué? Porque no obstante que ocurrió pues en otro lugar, en otro estado, me refiero país, en este caso la Unión Americana, lo cierto es que pues surgió de una rivalidad dentro de, por ejemplo, ahora que se dio la transición, por ejemplo, que salió el PRI, que entró Morena, o que si salió el PAN y entró el PRI, pues más o menos es similar de que el partido que estaba saliendo nombró a los jueces. El partido que entró en el cargo dice, pues yo no te voy a reconocer esos nombramientos, yo voy a poner algunos jueces que sean afines a mí, por ejemplo. Y fue algo así que ocurrió. Y lo cierto es que sí tenían pues ese derecho porque habían sido propuestos y habían sido nombrados conforme al ordenamiento previsto en ese momento. Pero políticamente hablando, pues era complicado a lo mejor que avalaran un proceso que había realizado pues aquellos que ya se habían ido del poder y que eran de otra corriente política. Entonces, eso fue lo que ocurrió en Estados Unidos, era también una pugna entre liberales y conservadores. Lo cierto es que, pues a la hora de que se apersonaron para que le entregaran precisamente su nombramiento, pues se lo niegan. Y entonces viene un reclamo y atrae el tema la Suprema Corte de Justicia en la Nación. Y lo relevante es que se sientan precedentes. ¿Precedentes sobre qué? Sobre interpretación de las normas, de los ordenamientos. Aunque a final de cuentas no se solucionó de fondo este tema y a final de cuentas no se le dio su nombramiento, lo cierto es que se estableció que para estar interpretando la Constitución, pues tiene que ser el máximo tribunal que tenemos, que serían el que tendría la atribución o la facultad de estar interpretando la norma suprema, en este caso la Constitución Federal, y que el juzgador precisamente es el que determinaría que la norma suprema, en este caso la Constitución, estaría en la cúspide de esa pirámide y por debajo las demás leyes secundarias que deberían de estar emanando o generándose precisamente de esa norma suprema. Actualmente, bueno, pues tenemos a las leyes federales, los tratados internacionales y la Constitución, que deben estar pues en ese mismo plano, la Constitución y los tratados internacionales, seguido pues de las leyes federales, leyes ordinarias, leyes estatales, las constituciones y bueno, las normas secundarias. Y debe de haber una armonía y una ley inferior no puede contravenir o ir en contra de lo que hizo una ley suprema. Por ejemplo, en nuestra Constitución Federal está prohibido la pena de muerte. No puede entonces, por ejemplo, establecerse en el Código Penal Federal un castigo para un secuestrador como pena de muerte. ¿Por qué? Porque en una norma suprema está previsto la prohibición de la pena de muerte. Mucho menos, por ejemplo, en una constitución de un estado. Es que hubo un caso y fue muy, ofendió a la sociedad, es que fue un niño, fue asesinado. Sí, puede ser algo muy penoso que haya ofendido a la sociedad entera, pero pues no puede ir en contra de lo que establece la Constitución. Y entonces, en este caso, el caso Marbury contra Madison establece precisamente la relevancia de que quien interprete esos temas sea la Corte Suprema, sea el Poder Judicial, y que también se establezca una supremacía del orden constitucional. Son aspectos y principios que se establecieron, pues, en este caso, Marbury contra Madison, que tuvo, pues, sus orígenes o antecedentes pues en esa pugna política con el nombramiento de jueces. Y es un caso pues que resulta relevante. Y de ahí se tomaron algunos criterios porque bueno, pues eso surgió pues ya desde el siglo antepasado. En el caso del reto 4, que es sobre los derechos humanos y la Constitución, precisamente ahí tenían que haber ubicado algún tema que puede darse de manera normal, de manera ordinaria en nuestra sociedad, y en donde se haya visto la necesidad de que intervenga el Poder Judicial para que se pronuncie al respecto y que emita una decisión, una determinación. En ese caso, precisamente era, por ejemplo, de un trabajador que haya sido despedido, que haya sido removido del cargo y que digan, bueno, pues es que no trabajó los 6 meses mínimos o los 3 meses mínimos y entonces se le está asignando, por ejemplo, un derecho o se le está negando un derecho, por ejemplo, para
acceder al reparto de utilidades, por ejemplo. Y entonces ahí se establece alguna interpretación sobre ese tema. O, por ejemplo, una joven, por ejemplo, que fue ultrajada, que fue violada y que solicita que se le permita acceder al aborto. Y en donde, por ejemplo, se diga, es que no se puede abortar porque el aborto es un delito. Entonces ahí la Corte se pronunció y dice, bueno, más allá de un contenido ideológico, lo cierto es que puede darse el aborto en cierto periodo y siempre y cuando, bueno, pues no corra el riesgo la vida de la madre y en ciertos casos sí es permisible y no está penalizado. Y entonces, bueno, hay ciertas interpretaciones, igual también, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, en lo que se hace la investigación, puede estar privado de su libertad la persona sí o no y en qué casos. Y entonces, sobre casos cotidianos que ocurren en la sociedad, la Corte, los tribunales, colegiados de circuito, los juzgados de distrito se pronuncian. Entonces, escoger algún tema y en donde se hayan pronunciado. También entrando a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, scjn.gov.mx, scjn.gov.mx, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí pueden entrar el tema de las noticias y ahí hacen algunos análisis de algunos temas que se han dado en el derecho a la vida, el tema de la guardería ABC, que fue un incendio que ocurrió en el norte del país precisamente y en donde murieron muchos niños y en donde ahí se determinó responsabilidades para los que estaban al frente, por ejemplo, de esas estancias, de esas guarderías, en donde debieron de haber tomado ciertas previsiones para evitar desastres o afectaciones de esta naturaleza que fue muy penoso pues por la muerte de esas criaturitas. Y entonces es atender ese tema, ese caso. En el reto 5 pues es la división de poderes, también es un cuestionario. ¿Por qué? Porque México tiene tres órdenes de gobierno, el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. En el orden federal, pues hay una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En el ejecutivo tenemos a la presidencia de la República, ¿sí? Y la presidencia de la República no está sola, sino que se auxilia de una administración pública federal. Y la administración pública federal puede ser centralizada y puede ser descentralizada. La administración pública centralizada son las secretarías de Estado. Esas secretarías de Estado, que es la administración pública centralizada, también se le suele llamar gabinete legal. Entonces, la presidencia de la República es cabeza de la administración pública y la administración pública puede ser centralizada y descentralizada. La centralizada son las secretarías de Estado y ese es el gabinete legal. ¿Cuáles son las secretarías de Estado? Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, por ejemplo, Secretaría de Seguridad Pública, todas esas secretarías. Y a la cabeza hay un titular, o también llamado secretario, titular de la secretaría. ¿Sí? El secretario de Educación Pública, el secretario de Salud, secretario de Seguridad, etcétera. Y dentro de esa estructura, lo que es la Administración Pública Federal centralizada, que está encabezada por una secretaría, hacia el interior, bueno, pues hay también una subdivisión. A esa se le conoce como la burocracia, y debajo del secretario, pues está la figura del subsecretario, el director general, un director de área, ¿sí? Y debajo de esos directores de área, pues están los coordinadores y las jefaturas. Es una estructura de la administración pública. Está el secretario, están los subsecretarios, están los directores generales, los directores de área, los coordinadores y los jefes. Por ejemplo, el secretario de Educación Pública, está el subsecretario del nivel medio superior o del nivel de educación básica. Ese se va a encargar pues de las primarias y secundarias, por ejemplo, de los bachilleratos, que es la educación básica obligatoria, y dentro de esa subsecretaría que se encargue de la educación básica, va a haber un director general de educación primaria, un director general de educación secundaria, un director general de educación preparatoria o bachillerato. Y va a haber directores de área debajo de esas direcciones generales que se encarguen, por ejemplo, bachillerato tecnológico, director de bachilleratos tecnológicos, director de bachilleratos terminales o bachilleratos bivalentes,
y va a haber jefes que se encarguen de atender un tema en específico. De esa misma manera, como ocurre, por ejemplo, en educación, pues también ocurre en Secretaría de Salud, en Secretaría de Seguridad Pública, en Hacienda y Crédito Público, en todas las secretarías, ahí dependiendo de todos los temas que haya que atender. Eso es en la administración pública centralizada, que es el gabinete legal y son las secretarías. La administración pública descentralizada es el gabinete ampliado, y el gabinete ampliado son entidades o empresas que se encargan de administrar un tema en particular. ¿Cuál tema? Pues pueden ser un tema de salud y entonces vamos a encontrar el IMSS, el ISSSTE, vamos a encontrar Pemex, CFE. Entonces, mientras que en la administración pública centralizada son secretarías, en la administración pública descentralizada o gabinete ampliado, vamos a encontrar dependencias que se van a encargar de atender un tema en específico. ¿Sí? Y van a estar relacionadas, sí, con la administración pública centralizada. De hecho, la administración pública centralizada va a coordinar a estas descentralizadas. A eso se le llama sectorización. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública tiene sectorizadas, eso quiere decir que están bajo su tutela o bajo su coordinación o bajo su dirigencia. Por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, o vamos a pensar, por ejemplo, de la Secretaría de Salud está el IMSS, el ISSSTE, o por ejemplo, de la Secretaría de Energía, pues está Pemex, está CFE y se encargan de algún tema en particular. Y así vamos a encontrar otras entidades de la administración pública descentralizada, como Profeco, que se encarga de protección al consumidor, por ejemplo, el Fondo de Protección al Ahorro Bancario, lo que es el FOBAPROA, por ejemplo, algunos otros temas referentes a, por ejemplo, la Lotería Nacional, la Comisión Nacional Forestal, Caminos y Puentes Federales, Servicio Postal Mexicano, Fondo de Cultura Económica, etcétera. Entonces, la administración pública le ayudan al titular del Ejecutivo, que sería el presidente de la República, y puede ser centralizada y descentralizada. Centralizada es el gabinete legal, son las secretarías, y la descentralizada, o también llamadas paraestatales, o bien también llamados gabinete ampliado. Son las entidades o dependencias. Quien está a la cabeza es un director general, a diferencia de que acá hay un secretario. Por ejemplo, para ser secretario se debe tener 25 años. Para ser también director de una de estos institutos, también 25 años. Pero, ejemplo, para ser presidente de la República se requiere tener 35 años. Y el presidente de la República dura en el cargo 6 años. ¿Cuánto dura un titular de una secretaría o de una paraestatal? Pues el tiempo que el presidente o la presidenta lo quiera tener en el cargo, porque lo puede remover. No está dando buen funcionamiento, pues lo remueve libremente. Hay algunos cargos que sí requieren la ratificación del Senado de la República, por ejemplo, el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario, por ejemplo, de Marina, el secretario de Defensa Nacional, esos sí requieren su nombramiento, además la ratificación del Senado de la República. Los demás simplemente basta con que se dé el nombramiento a cargo de la presidencia. Hecha excepción, pues, del secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Marina y de Defensa Nacional, que sí requieren la aprobación del Senado de la República. Anteriormente, por ejemplo, el fiscal general de la República era propuesto por el presidente de la República y venía pues la aprobación del Senado, pero ahora es independiente, ya no forma parte de la administración pública, lo que antes era la PGR o la Fiscalía General de la República. Hoy en día, eso es un órgano autónomo, hoy en día. Y bueno, pues ese es el gabinete legal y ampliado. Eso es del Poder Ejecutivo. Entonces recordemos, hay 3 órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. Y en el federal, pues el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ejecutivo lo encabeza la Presidencia de la República y para gobernar se auxilia de una administración pública centralizada y una descentralizada. A la par de ese Poder Ejecutivo está el Poder Legislativo, que decíamos que es bicameral, es decir, 2 cámaras. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ambas cámaras forman parte o integran el llamado Congreso de la Unión o Congreso General.
La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados. Esos 500 diputados, 300 de ellos son 300 de mayoría relativa. ¿Qué quiere decir esto? Son de mayoría relativa porque el país se divide en 300 espacios geográficos que se les conoce como distritos electorales. Y en cada uno de esos distritos electorales se elige a un diputado. Un distrito electoral es un espacio geográfico, por ejemplo, en una ciudad puede abarcar varias colonias o puede abarcar varios municipios, dependiendo, es un número determinado de población. Eso lo determina el Instituto Nacional Electoral, el INE. Y entonces los partidos políticos presentan sus candidaturas para ver quién gana el distrito 1, el distrito 2, el distrito 3, el 4, etcétera. Pero esas candidaturas las presenta en fórmula. ¿Qué quiere decir esto de fórmula? Fórmula quiere decir que hay un propietario y hay un suplente. Entonces, cada partido político presenta una fórmula con su propietario y su suplente. Vamos a pensar que en el distrito 1 participan todos los partidos políticos con sus propuestas, con sus fórmulas, y gana el partido A. Bueno, pues entonces el diputado del distrito 1 sería el diputado que fue electo por mayoría porque obtuvo más votos en las urnas. Un distrito, por ejemplo, vamos a pensar, tiene cerca de 15,000 electores, vamos a pensar. Entonces, esos electores van y votan en las casillas. Una casilla puede recibir hasta 500 votos, por ejemplo, o 750 votos, dependiendo. Ahí se establece una cantidad determinada. Eso es materia electoral. Y entonces, las casillas, también hay secciones electorales que agrupan varias casillas y varias secciones, pues, integran lo que es un distrito electoral. Entonces, 300 diputados se eligen de mayoría relativa porque se vota por ellos en distritos electorales. Y los demás 200 son de representación proporcional. El país se divide en 5 espacios geográficos. A cada uno de esos espacios geográficos se le conoce como circunscripción plurinominal. Circunscripción plurinominal. Entonces, una circunscripción se comprende de varios estados y el porcentaje de votos que haya obtenido cada partido político en ese, por ejemplo, vamos a pensar que en un distrito, el partido A ganó la elección. Ese es el que coloca a su diputado. Pero el partido B, C, D y E obtuvieron votos, pero no ganaron. Pues se va a sumar la votación que obtuvieron y entonces se hace una distribución atendiendo como una reglita de 3, más o menos. Es un poco más complejo que eso. Pero, por ejemplo, se dice, a ver, tenemos una votación de, por ejemplo, de 8 millones de personas que votaron para diputados. El partido A obtuvo una votación de 3 millones y entonces comienzan a sacar la reglita de 3. Si 8 millones equivale a 200, o bueno, hacen la repartición por cada uno de las circunscripciones y comienzan a hacer la reglita de 3, ¿cuánto le tocaría? Claro, es un poco más complejo porque hay que atender también a principios de paridad de género, que no haya más hombres, que no haya más mujeres. Bueno, sí es permisible que haya más mujeres porque la paridad de género busca equilibrar y ir revirtiendo una inercia que se venía dando históricamente en donde se le daba mayor preeminencia y privilegios al hombre. Y entonces, bueno, pues se busca que no haya una mayor participación del hombre y sería permisible, desde luego, que hubiera más mujeres, pero se busca pues la paridad de género. Y entonces esos diputados, la gente no votó directamente por ellos, pero votó por el partido. Entonces esos 200 diputados se les llama plurinominales o también se les conoce como diputados de partido, porque votaron por el partido y tuvieron derecho a un determinado número. Y esos son los 500 diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional o plurinominales. Para ser diputado, pues se requiere tener 18 años. Son 500 diputados y duran en el cargo 3 años. Anteriormente sí se podían estar reeligiendo, pero con una reforma constitucional que se hizo ahora recientemente con la doctora Claudia Sheinbaum, que presentó una iniciativa, ya prohibió la reelección legislativa. Y está la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores no son 500, son 128. Esos 128 senadores, 64 son de mayoría relativa.
Es decir, hay 31 estados y la Ciudad de México, o sea, 32. Entonces, el partido político que gane un estado mete 2 senadores. Si son 32 entidades, pues bueno, pues son 2 por estado. Vamos a pensar, en Querétaro ganó el PAN mete 2 senadores. En Guanajuato ganó Morena, Morena mete 2 senadores. En Coahuila ganó Morena, mete 2 senadores. O ganó el PRI, mete 2 senadores. Y así se van sumando esos primeros 64 senadores, que son senadores de mayoría. Los siguientes 32 senadores son de primera minoría, es decir, el partido político que queda en segundo lugar mete a un senador. En primer lugar quedó el partido A, en segundo lugar quedó el partido B. Pues el partido B tiene derecho a meter un senador. El partido que ganó en el estado mete 2 senadores, el que quedó en segundo lugar mete un senador. Y los restantes 32 senadores son senadores plurinominales o de representación proporcional. Es en base al porcentaje de votos. Por ejemplo, vamos a pensar que votaron 32 millones de mexicanos para la elección de senadores. Entonces, tenemos 32 senadores por repartir. Hubo 32 millones de votos. El partido A obtuvo 16 millones. ¿Cuántos tiene? Entonces vamos a multiplicar 16 por 32 entre 32. Entonces tiene derecho a 16 senadores. El partido B obtuvo una votación de 8 millones. Bueno, se hace la reglita de 3 para ver cuánto les toca. Como les decía, es un poco más complejo porque también hay que estar revisando que no haya una sobrerepresentación, que no haya una mayor cantidad de hombres, hay cuestiones de paridad de género. Y entonces ya tenemos los 128 senadores, 2 por cada estado, el partido que ganó, 1 el partido que quedó en segundo lugar en cada estado, y los 32 senadores en una lista pues nacional, se hace la repartición de acuerdo con el porcentaje de votos que obtuvieron cada uno de los partidos políticos, y esos son plurinominales o de representación proporcional. Son 32 senadores. Para ser senador se requiere tener 25 años y durar en el cargo 6 años. ¿Cuál es la diferencia entre un diputado y un senador? Además de que los diputados duran 3 años y los senadores 6, los diputados representan a la población directamente. De hecho, 300 de ellos directamente tienen un distrito que votó por ellos. 200, pues es el porcentaje de votos que obtuvo el partido político. Y los senadores, a diferencia de que representan a la población, los senadores representan a los estados de la República, representan a los estados, a las entidades federativas, de tal suerte que es un senador de la República por el estado de Guanajuato, por el estado de Zacatecas, por el estado de Durango, por el estado de Baja California. ¿De qué se encargan los diputados? Los diputados se encargan de asuntos de política interior, los senadores asuntos de política exterior. Y ahí directamente la propia Constitución establece en el artículo 71, 73 y 76 cuáles son las atribuciones tanto de los diputados federales como de los senadores de la República. Y viene una pregunta, ¿se requiere alguna preparación o alguna formación para ser diputado o para ser senador? La respuesta es no. No se requiere tener ningún estudio. Casi la Constitución dice, pues de preferencia que sepa leer y escribir. Esto podría ser un poco contradictorio o paradójico por el tema de que pues ellos son los que hacen las leyes, deberían de tener alguna formación, pero el principio es que pues es un derecho democrático, cualquier persona puede ser propuesta, y ahí, por ejemplo, estaría excluyéndose, por ejemplo, alguna persona que no tuvo la oportunidad de estudiar y que tiene algún conocimiento, ¿por qué? Por la experiencia, por su trabajo, y que pudiera quedar excluido. Entonces, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no exigen ninguna preparación o formación académica. E incluso, bueno, pues se pueden auxiliar, se pueden apoyar, pues de asesores, de consultores, de personas que les van a ayudar en el ejercicio del cargo. No así ocurre en el Poder Judicial, porque en el Poder Judicial se requiere tener la licenciatura en Derecho. Ahí sí se requiere tener la licenciatura en Derecho y tener una experiencia mínima de 5 años en el cargo. Bueno, en el ejercicio del litigio, de la función de la abogacía. Y en el caso para ser ministros de la Corte deben de tener 10 años, por lo menos, para el ejercicio de la abogacía o que hayan egresado hace 10 años. El Poder Judicial, bueno, pues ellos van a aplicar la norma al caso concreto. En el Poder Judicial, pues son 9 ministros. Anteriormente se manejaban 11 ministros y funcionaban en pleno y en salas.
Bueno, la reforma al Poder Judicial se establece que son 9 ministros y pueden estar funcionando, pues actualmente nada más en pleno, o sea, todos reunidos con una presidencia y 8 ministros o ministras que van a estar atendiendo todos los temas. Ellos duran en el cargo 15 años, y para ser ministros se requiere tener una edad mínima de 35 años y ser licenciados en Derecho. Además, el Poder Judicial se integra, además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene una sala superior y 5 salas regionales. Además están los tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito, y son los que integran el Consejo de Disciplina Judicial también, y es una estructura pues que forma el Poder Judicial. El Poder Judicial pues se integra de ministros, de magistrados y de jueces, ¿sí? Y existe un esquema de preparación que se llama la carrera judicial, pero también, al igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, son electos mediante el voto popular, libre, secreto y directo. Es decir, se tiene que votar por ellos en las urnas para elegir a los ministros, a los magistrados y a los jueces, pero tienen que ser licenciados en Derecho. Tienen que tener una experiencia mínima de 5 años para jueces y magistrados, y en el caso de ministros, mínima de 10 años. Y también se estableció un requisito, bueno, pues de tener una recomendación. Me preguntas, pero la votación es reciente. Sí, efectivamente, bueno, la votación acaba de ser, acaban de ser electos, los ministros de la Corte, los magistrados de colegiado. Muchos de los cargos ya se renovaron, pero todavía hay otros más por renovarse, y duran en el cargo, 5, 7 o 10 años, o hasta 15 años en este caso también de los ministros. Y entonces se van a estar renovando y, por ejemplo, si un juzgador quiere volverse a proponer, bueno, pues tiene que volver a hacer esa campaña y tienen que votar por ellos. Entonces, hay una reforma precisamente ahorita donde la presidenta está proponiendo que en esas próximas elecciones del 27 no se den la elección concurrente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y el Poder Judicial, pues que no participe, sino que sea hasta el próximo año. ¿Para qué? Para que no participen los partidos políticos y que directamente los jueces estén promocionándose. Podemos o no estar de acuerdo con esta propuesta, es un tema pues medio interesante, digamos de una manera, porque ningún otro país elige a sus jueces de esa manera. Los hace a través de exámenes de oposición, a través de exámenes para ver su experiencia, su habilidad. Claro, no está libre de que pueda haber ahí alguna, digamos coloquialmente hablando, alguna mano negra que quiera meter a algún juzgador, pero bueno, pues es un sistema perfectible, hay que revisar algún otro mecanismo, pero también ese mismo mecanismo que busca que lleguen los más preparados, pues también debería de meterse para que se elija a los más preparados también en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Y también otro añadido, que también sean personas honestas, de acuerdo con el sistema anticorrupción, pues evitar que entren los corruptos o que estén vinculados a la delincuencia organizada, que también es algo que ha estado haciendo principalmente mucho daño en los últimos periodos, mucho daño. Entonces, en el ámbito federal, entonces hay 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, con su administración pública centralizada y descentralizada; legislativo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, 500 diputados, 128 senadores; y el Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los 9 ministros. Hay 32 circuitos con magistrados de tribunales colegiados, con jueces de distrito, y está así dividido pues en todo el país. No son muchas personas juzgadoras, son poco menos de 3,500, 4,000 juzgadores en todo el país, y están divididos pues en cada uno de los estados de la República. En el ámbito estatal o local, también hay división de poderes: ejecutivo, que es el gobernador; la gubernatura, en este caso el gobernador, la gobernadora, para ser gobernador se requiere tener 30 años. Por ejemplo, también el gobernador es titular de la administración pública estatal, que puede ser centralizada y descentralizada. La centralizada es también llamado gabinete legal y lo encabeza las secretarías
por ejemplo, el secretario de Gobierno, el secretario de Finanzas, el secretario de Educación del Estado, el secretario de Salud, el de Desarrollo Económico, de Turismo, etcétera. Y el descentralizado, que es el gabinete ampliado, pues también se refiere a esas entidades o dependencias, por ejemplo, alguna televisora, por ejemplo, aquí en Guanajuato, pues está el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, el Instituto Estatal de Capacitación, la Comisión Estatal del Deporte, el Instituto Estatal de Cultura, el Instituto, bueno, y ahora es Secretaría, por ejemplo, el DIF, la Comisión del Deporte, TV4, también se encargan pues de algún tema en particular. A la par de esa administración pública centralizada y descentralizada, también está el Congreso del Estado, que es el poder legislativo, que es unicameral. En el caso de Guanajuato, por ejemplo, son 36 diputados, 22 de mayoría y 14 de representación proporcional. Eso varía en cada estado de la República. En el caso de Guanajuato son 22 de mayoría y 14 de representación proporcional. Los de mayoría, ¿por qué? Porque hay 22 distritos electorales en los que votan. Cada partido político presenta su fórmula, propietario y suplente, y el partido político que gane el distrito es el que mete a su diputado, y es diputado de mayoría. Y los restantes, 14, son de representación proporcional, o también llamados plurinominales. Esos es el porcentaje de votos que obtuvo cada partido político, y así son los 36 diputados. El Poder Judicial también a nivel estatal lo encabeza un Tribunal Superior de Justicia con magistrados, ministros a nivel federal, a nivel estatal, magistrados. En el caso de Guanajuato, por ejemplo, son 10 salas civiles, 10 salas penales y un presidente. Entonces hay 10 magistrados civiles, 10 magistrados penales y un magistrado presidente. Y va a haber jueces de partido y jueces menores. ¿De qué materias? Pues de materia familiar, de materia laboral, de materia de justicia para los menores, de justicia alternativa, y entonces va a haber estos jueces pues estatales. Así como hay órdenes de gobierno federal, orden de gobierno estatal, pues también hay competencias porque hay temas federales y hay temas estatales. Y también hay un tercer ámbito o nivel que es el ámbito municipal. En el ámbito municipal no hay división de poderes. Hay un solo poder que se llama ayuntamiento, que es un órgano colegiado. En la Ciudad de México, por ejemplo, están las alcaldías. Está en un proceso de convertirse en estado, en el estado 32, la Ciudad de México. Ahorita tiene alcaldías. Tiene su jefa de gobierno, que sería el equivalente al gobernador, tiene su Supremo Tribunal o Tribunal Superior, y los ayuntamientos se integran por síndicos y regidores, y es por el porcentaje de votación que obtuvo cada partido político. Se asignan los regidores. Si el partido político gana en un municipio, mete a su presidente municipal o alcalde y a un síndico. Y de acuerdo con el porcentaje de votos, se van asignando 1, 2, 3 o 4 regidores, de acuerdo con el porcentaje de votos que obtuvo cada partido político. Y también en el ámbito municipal, también existe una administración pública municipal que puede ser centralizada y descentralizada. La centralizada, por ejemplo, el secretario de Seguridad Municipal, el secretario de Salud Municipal, el secretario de Educación Municipal. Puede ser que se puedan estar como que repitiendo algunos temas, pero más bien, más que repetirse, se van a estar coordinando el ámbito federal con el ámbito estatal y con el ámbito municipal en esa misma materia. De tal suerte que puede haber clínicas o hospitales municipales que van a estar coadyuvando con los hospitales estatales y con los hospitales federales. En los hospitales federales harán, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas de un mayor nivel, igual en los estatales y en los municipales, a lo mejor de un primer contacto, a lo mejor algunas consultas. Y lo mismo también puede haber escuelas federales, estatales y municipales. Por eso va a haber secretarías de educación en el ámbito federal, estatal y municipal. Y van a estar coordinando. Y esto es parte de la estructura de la administración pública federal, estatal y municipal. Y todo esto viene precisamente en la Constitución. En la Constitución que nos habla, pues, de que existen 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y que existe una división de poderes en estos órdenes de gobierno. Es así como que un esbozo a grosso modo. Yo les estaría subiendo también algunos otros materiales adicionales, ya de manera concreta, por ejemplo, sobre actos de autoridad, que es un acto de autoridad ya en el ejercicio de la función, y algunos otros temas, de manera complementaria.
yo les invitaría que si tuvieran alguna duda, bueno, pues que se contactaran con un servidor. Voy a ver si se pudiera dar alguna otra sesión y tocamos algunos temas. Si no, bueno, pues de cualquier